La globalización requiere que los países sean más competitivos para cumplir con las exigencias internacionales. Demanda la articulación de estrategias y de acciones concretas para el corto, mediano y largo plazo, logrando mejoras significativas para la competitividad. Es responsabilidad de todos incrementar la competitividad en todos sus ámbitos, generar oportunidades, crear empleos para mejorar el nivel de vida de las personas y contribuir al desarrollo de los países. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema competitividad para el desarrollo, y para el cual nos acompaña Rosario Córdoba, que es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad de Colombia, y José Miguel Torrevierte, que es el miembro del Consejo Privado de Competitividad de Guatemala y vicepresidente de Fundesa. Bienvenidos. Rosario, usted como gran economista, ¿cómo repercute la competitividad en los países? Bueno, si uno quiere tener un país próspero donde la gente viva bien, tenga un buen nivel de vida y un buen nivel de ingreso, tiene que pensar en competitividad. Los países entre más competitivos son más prósperos, y así se puede ver en todos los índices que miden la competitividad en los diferentes países. Por ejemplo, el del Foro Económico Mundial, los países que tienen la mayor competitividad también son los que tienen los mayores ingresos per cápita. Y tienden a traer más atracción de inversiones. Obviamente, digamos, eso desde la perspectiva de la productividad y de la riqueza. Igualmente, un país competitivo es un país donde uno puede hacer las cosas de manera eficiente, ¿no es cierto? Y si uno lo hace de manera eficiente y productivo, pues sus costos también son inferiores y eso atrae muchísimo la inversión. Y ahora, ¿qué es el Sistema Nacional de Competitividad que hay en Colombia y el Consejo Privado también que hay ahí? ¿Y qué sectores lo integran? Pues el Sistema Nacional de Competitividad, inicialmente de competitividad, hoy de competitividad e innovación, se creó en el año 2005 con el presidente Álvaro Uribe. En su momento se entendió que si Colombia iba a competir con Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, pues tenía que hacer mucho trabajo para ser verdaderamente competitivo. En su momento, cuando se creó este sistema, ¿sí? Se generó toda la institucionalidad para que opere, y posteriormente, 2 años más tarde, se creó el Consejo Privado de Competitividad, de modo que pudiera trabajar conjuntamente con el gobierno al interior del sistema, identificando los cuellos de botella que inhiben la competitividad. Muy interesante ver la lección de Colombia, y de veras nos agrada escuchar esos casos exitosos. En inversión y desarrollo hemos tenido la oportunidad de entrevistar al presidente Uribe, al presidente Samper, al presidente Gaviria, y ver que Colombia va avanzando en la senda del camino correcto, y por supuesto vemos el liderazgo del presidente Santos también. Ahora, José Miguel, es muy alentador escuchar este lanzamiento del Consejo Privado de Competitividad en Guatemala. ¿Qué retos se han planteado? Pues mira, es importante ver que también Guatemala ha hablado del tema de competitividad desde hace muchos años, y tenemos a un PRONACON que ha sido parte del proceso de generar planes de competitividad, pero el problema es que no se le da la continuidad necesaria. Entonces depende del gobierno de turno si el tema de competitividad está en su agenda o no está en su agenda. Entonces por eso sale dentro del proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala el Consejo Privado de Competitividad, que de alguna manera buscamos darle continuidad a los planes de competitividad. Como decía Rosario, la competitividad busca ser prósperos como país. Y en Guatemaltecos Mejoremos Guatemala se conforma de 3 ejes. Está el eje prosperidad, el eje de solidaridad y el eje de seguridad. De alguna manera todos esos ejes contribuyen a una mejor Guatemala, pero en el eje de prosperidad es donde cabe el Consejo Privado de Competitividad, y es como el sector privado plantea una agenda de largo plazo para generar crecimientos que permitan a Guatemala ser próspera y salir de reducir la pobreza, que al final de cuentas es lo que todos queremos. Y que aprovechemos todas esas fortalezas, todas las oportunidades que tenemos, por ejemplo, en el sector energético, en las industrias extractivas, en el sector petrolero, la ley de alianzas público-privadas, en fin, tenemos un sinfín de oportunidades. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta competitividad realmente permee
el país, que lleguemos a los 22 departamentos, a los 334 municipios, a las 33,000 comunidades, e involucremos a los diputados distritales, a los gobernadores, a los alcaldes, a estos líderes comunitarios, para que comprendan que la atracción de inversiones y la generación de empleo es el camino para erradicar la pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo han visualizado permear hacia el interior del país? Yo creo que es importante ver que cuando se habla de competitividad no solo se habla de grandes empresas, se habla de medianas y pequeñas empresas, y el 80% de las empresas en Guatemala son medianas y pequeñas. Entonces es donde se llega al interior del país y llegamos a todos los sectores de Guatemala. No es solo, la competitividad no solo es un rol del sector privado, no, que es un rol de muchos sectores en los cuales tenemos que tomar en cuenta al Estado incluyendo a las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores, los diputados distritales, porque depende de ellos también que se generen pues el clima de negocios propicio en esos lugares para que el desarrollo llegue, y que pues que existan las carreteras, que llegue la electricidad, que tenga agua, para que después las empresas lleguen e inviertan, y son las empresas locales las que tienen que invertir. No se habla de, cuando se habla de que llegue la inversión, es que realmente las empresas locales manejen sus propios planes de desarrollo, y es donde el Consejo Privado tiene un enfoque muy fuerte en apoyar a la microempresa a generar sus propios planes estratégicos para generar desarrollo. ¿Cuáles han sido los principales logros luego de haber creado el Sistema Nacional de Competitividad en estos 7 años que ha ido gestionando? Bueno, yo quisiera decir que como logro, a mí me parece que el más importante es tener un sistema que mantiene una continuidad en el tiempo y que mantiene esencialmente al gobierno enfocado en el tema de competitividad. Entonces, digamos, el solo hecho de tener ese sistema, de trabajar conjuntamente sector privado y sector público en algo tan importante como la competitividad, es un logro enorme. De hecho, cuando hubo la transición de gobierno del presidente Álvaro Uribe al presidente Juan Manuel Santos, el sistema, ¿no es cierto?, como tal, siguió funcionando, y el sistema, obviamente la participación del sector privado ahí, que está permanentemente, es muy importante, es quien le da la agenda al gobierno entrante. O sea que yo creo que eso es un logro maravilloso, como primer logro. Adicionalmente, dentro de ese foco permanente, obviamente hay logros en todos los temas que tratamos, en todo lo que es la agenda transversal. Y hay que enfocarse, y por supuesto que trascienda administraciones, como se decía anteriormente. Ahora, el rol del sector privado para elevar la competitividad de un país es importante, y en ese segmento que hablabas de las MIPYMES, que representan entre el 80 y 85% del aporte al Producto Interno Bruto, está alrededor del 85% también de las fuentes de trabajo que hay. ¿Cómo han visualizado involucrar a las cámaras para que a través de sus filiales permeen los departamentos, los municipios, y al final de cuentas pudiéramos tener un programa de competitividad de Quiché, un programa de competitividad de San Juan Zacatepeques, o un programa de competitividad de Joyabaj? Y por supuesto medir el Producto Interno Bruto y la creación de empleo, pero ahí es donde el papel del sector empresarial juega un papel muy importante. No, definitivamente, Luis, tenés toda la razón. Yo creo que es importante ver que la propuesta de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, si bien es una iniciativa de empresarios, pero está coordinada por el CACIF y por Fundesa. Entonces ahí es donde ya las cámaras están involucradas, ya son parte del trabajo que se ha hecho en la planeación estratégica de los diferentes sectores, que se han trabajado en 25 sectores ya, y ya se tienen 200 iniciativas, de las cuales hay como 5 que ya son planes específicos y que ya se están trabajando. Entonces, definitivamente que las cámaras son parte del Consejo Privado de Competitividad. Y seguramente los cooperativistas también están involucrados en este concepto para que llegue ese desarrollo, esa inversión y esa competitividad a todo el interior del país. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo.